Vamos a hablar ahora sobre un elemento de un sistema de comunicación digital que se llama el filtro adaptado a la señal. Aquí tenemos el esquema del sistema de comunicación donde tenemos en el lado del transmisor, tenemos aquí la señal, ¿verdad?, con el patrón respectivo según el código de línea. Y aquí tenemos una etapa donde se generan los pulsos. Entonces, por cada dato se genera el pulso respectivo. Luego tenemos que en el canal va a aparecer el ruido aditivo, que se va a sumar a la señal de datos. Esta señal con ruido es lo que llega al receptor. Entonces aquí tenemos estas tres etapas, forman nuestro receptor, que está encargado de recuperar los datos. Entonces aquí vamos a tener este elemento que es un filtro. La finalidad de este filtro es producirnos una señal que tenga una menor influencia de ruido que la señal que tenemos en este otro lado, para que a la hora de hacer el muestreo podamos distinguir fácilmente cuáles son los datos que se han enviado y que están contenidos en la señal recibida. Vamos a ver en qué se basa la forma que tiene este filtro. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer aquí un análisis matemático para demostrar por qué el filtro que vamos a utilizar. Entonces tenemos aquí z de t, ¿verdad?, que es la señal acá, ¿verdad?, a la salida del filtro. Es la convolución de la señal de entrada y con la respuesta del filtro que le vamos a llamar S. Entonces tenemos procesando la señal Y con el filtro, representado aquí por su respuesta a impulso, que sería S. Entonces, la entrada Y está formada por los datos sin ruido más el ruido. En este análisis vamos a tener como señal de datos únicamente un pulso. Entonces, la forma de onda P de T. Entonces, vamos a tener a la salida del filtro, vamos a tener la convolución del dato con el filtro, ¿verdad? Eso le llamamos X. Y luego la convolución del ruido con el filtro y eso le llamamos R. Bien, entonces a la salida del filtro, ¿verdad?, nos interesa tener el menor ruido posible, ¿verdad? Eso lo podemos expresar con la relación señal a ruido, ¿verdad? La relación señal a ruido es potencia de señal entre potencia de ruido. Entonces, este dato esperamos que sea lo más grande posible. Entonces veamos matemáticamente qué tenemos, ¿verdad? La potencia de la señal, ¿verdad?, la podemos expresar como el cuadrado de esta señal de voltaje X entre una cierta resistencia de referencia a la que estaría trabajando el elemento, el filtro, ¿verdad? Entonces tenemos que este X al cuadrado, ¿verdad?, sería como es la salida del filtro al procesar el pulso. Entonces tendríamos el pulso, ¿verdad?, convolucionado con S, ¿verdad?, con S. Y esto al cuadrado. Por otro lado, la potencia de ruido, ¿verdad?, lo vemos en el dominio de la frecuencia, sería la densidad espectral del ruido multiplicado por la densidad espectral de la señal S, ¿verdad?, que sería la densidad espectral de el filtro, ¿verdad?, el filtro. Entonces, acá manipulando, ¿verdad?, n entre 2 es una constante, entonces sale del integral
Y lo que nos queda dentro del integral no es otra cosa más que la energía de la respuesta impulso del filtro. Eso le llamamos E sub S. Esta energía también la podemos calcular en el dominio del tiempo con esta expresión. Entonces tenemos que la potencia de ruido es igual a esta expresión. Por otro lado, tenemos una expresión similar a esta para el pulso, ¿verdad? Que tenemos la energía del pulso, tenemos la energía de la respuesta del filtro y tenemos la energía del pulso acá. Luego hacemos una manipulación de datos acá, donde decimos la expresión del SNR, luego multiplicamos por estos datos, ¿verdad? 2 veces la resistencia entre la densidad espectral de potencia del ruido y energía del pulso, de modo que obtenemos aquí esta expresión. Luego manipulamos un poco, ¿verdad? Acá diciendo de que la energía de la respuesta impulso del filtro también la podemos expresar de este modo, ¿verdad? O sea, la respuesta, esta señal de acá, con esta señal de acá, si bien no son iguales, pero tienen la misma energía. Y aquí lo que hacemos es cambiar la variable de integración. Luego nos queda esta expresión de este modo. Esto es conocido en la matemática como la inecuación de Cauchy-Schwarz. Entonces, donde tenemos esta expresión que nos dice que el módulo cuadrado de la integral del producto de dos funciones no puede ser mayor, es decir, que siempre va a ser menor o a lo mucho igual que el producto de la integral del cuadrado de cada una de las funciones. Entonces acá, en esta expresión tenemos eso, tenemos dos funciones, p de tau, y tenemos la función s de t menos tau. O sea, aquí tenemos el módulo cuadrado de la integral del producto de estas dos funciones, y aquí tenemos la energía de cada una de las funciones. ¿Verdad? Entonces, el numerador, siempre va a ser menor que esto, o a lo mucho igual. Entonces, como nosotros queremos un SNR máximo, estamos buscando de que esto sea igual a esto. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando F1 sea igual a F2. Eso significa que P de tau tiene que ser igual a S de T menos tau. Ahí obtenemos el máximo rechazo de ruido, ¿verdad? O sea, esto se llama también filtro óptimo. Solamente hacemos cambio de variables y expresamos al revés, ¿verdad? Porque primero tenemos el pulso y después tenemos la respuesta del filtro. Entonces, la respuesta del filtro va a ser esta versión del pulso. Vemos un ejemplo. Si nuestro pulso es este pulso cuadrado, empieza en 0 y termina aquí a un 40% del tiempo de símbolo, la respuesta del filtro debe ser, ¿verdad? Esto reflejado, ¿verdad? Y desplazado. Entonces nos queda que es prácticamente lo que tenemos aquí, ¿verdad? De 0 a TS en orden inverso, ¿verdad? O sea que la parte que es 0, que está después de la parte que es A, va a quedar la parte que es 0 primero y la parte que es A después. O sea, totalmente los valores aquí puestos en orden inverso, ¿verdad? Entonces, esta es la respuesta del filtro. Lo que estamos haciendo aquí no es otra cosa más que, ya que sabemos qué forma tienen los pulsos, utilizamos esa forma para identificar dónde está el pulso. Entonces, en un sistema tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Aquí tenemos una señal del pulso mostrado con algo de ruido, ¿verdad? ¿Y qué tendríamos a la salida del filtro? Tendríamos esta señal, donde el máximo de acá es la energía de símbolo, el E sub P que teníamos en la fórmula. El E sub P es lo que tendríamos aquí de máximo. Entonces aquí podemos fácilmente identificar dónde está el pulso, ¿verdad? O sea que aquí
el primer pulso tiene duración de 0 a 0.001 segundos, entonces cabal en 0.01 segundos vamos a tener el máximo. Es decir, que aquí hemos identificado que aquí está el pulso. Aquí lo identificamos por medio de un máximo a la salida del filtro. Entonces nuestro umbral va a estar a la mitad, ¿verdad? A la mitad va a estar el umbral, o sea que si tenemos señal arriba de esto, significa que hay pulso, y si no tenemos señal arriba de este umbral, no hay pulso. Entonces aquí en punto 02, ¿verdad? No hay pulso, aquí tampoco, y en punto 04 tenemos otro máximo, es decir, que hemos identificado el otro pulso, ¿verdad? De los datos 1001 en este caso. Vemos también con más ruido. O sea, este método es bastante robusto, de modo de que aunque tengamos mucho más ruido donde ya se nos dificulta identificar los pulsos, sin embargo, a la salida del filtro tenemos claramente, ¿verdad?, identificados que los pulsos están presentes. Incluso podemos tener todavía más ruido, más ruido, donde ya no distinguimos nada, y sin embargo tenemos acá, ¿verdad? Tenemos acá la señal, ¿verdad? Entonces, si tenemos el umbral en punto 02, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de distinguir acá claramente de que aquí hay pulso, aquí no lo hay, ¿verdad? Aunque tengamos un poco de señal aquí tampoco lo hay, y aquí sí tenemos. Entonces, este es el modo de funcionar del filtro adaptado a la señal.